Hay un momento exacto para todo. Para plantar, para cosechar, para hablar, para callar. El problema es que casi nunca sabemos reconocerlo. Actuamos demasiado pronto o demasiado tarde. Forzamos las cosas antes de que estén maduras o las dejamos pudrirse por esperar demasiado. Los taoístas tenían un concepto para esto: Shiji, el momento oportuno, el timing perfecto. No se trata de planear, se trata de percibir. El campesino sabe que hay un momento para plantar. Muy pronto, la semilla se pudre en tierra fría. Muy tarde, la cosecha no madura antes del invierno. No es cuestión de esfuerzo, es cuestión de timing. Lao Tse dice: el sabio actúa sin hacer, enseña sin hablar. Las cosas surgen y él las deja venir. Las cosas se van y él las deja ir. Tiene sin poseer, actúa sin esperar. Cuando su trabajo está hecho, se retira. Por eso perdura. Esto no es pasividad, es acción perfectamente calibrada. El sabio no fuerza nada, pero tampoco deja pasar las oportunidades. Espera el momento y cuando llega, actúa con precisión. Los griegos tenían dos palabras para el tiempo: cronos, el tiempo que avanza; lineal, medible, el reloj; kairos, el momento oportuno, el instante cargado de posibilidad, el tiempo que no se mide, el tiempo que se reconoce. Occidente olvidó kairos, se quedó solo con cronos y nos enseñó que el tiempo es solo cantidad. Más rápido, más eficiente, más productivo. Pero la ciencia moderna ha redescubierto lo que el taoísmo ya decía. El neurocientífico Antonio Damasio estudió durante años cómo tomamos decisiones y descubrió algo sorprendente. El cuerpo sabe antes que la mente. Pacientes con daño cerebral específico podían razonar perfectamente. Podían analizar opciones, comparar variables, construir argumentos impecables, y sin embargo, tomaban decisiones desastrosas. ¿Por qué? Porque habían perdido acceso a lo que Damasio llamó marcadores somáticos, las señales que el cuerpo acumula silenciosamente sobre qué situaciones son peligrosas, qué momentos están listos y qué decisiones ya están maduras. El cuerpo lleva la cuenta del timing, aunque la mente consciente todavía esté deliberando. El psicólogo alemán Gerd Gigerenzer llegó a una conclusión parecida, desde otro ángulo. Pasó décadas estudiando cómo deciden los expertos: médicos, bomberos, negociadores, ajedrecistas. Y encontró que los mejores no son los que acumulan más información. Son los que saben cuándo dejar de acumular. Lo llamó gut feelings, sentimiento visceral. La inteligencia que se construye con años de experiencia y que se expresa no como argumento, sino como certeza corporal. No es impulsividad, es sabiduría condensada que ya no necesita justificarse paso a paso.
El problema, dice Gigerenzer, es que vivimos en una cultura que desconfía de esa voz, que pide más datos, más análisis, más reuniones. Y mientras tanto, el momento pasa. En el campo de la creatividad, el psicólogo Graham Wallace describió hace casi un siglo lo que cualquier artista ya conoce. Entre la preparación y la iluminación hay una fase que no se puede forzar. La llamó incubación. Es el invierno del que habla el Tao, el trabajo invisible, el proceso que ocurre cuando no estás mirando. La ciencia le puso un nombre. El taoísmo lo sentía hace 3000 años. Tienes que hablar con alguien, decir algo importante, establecer un límite, pedir algo. ¿Cuándo lo haces? Mal timing, justo cuando la persona llega del trabajo exhausta, en medio de una discusión sobre otra cosa, cuando estás saturado emocionalmente y vas a explotar. Resultado, desastre. No porque el mensaje esté mal, sino porque el timing está mal. Buen timing. Ambos están tranquilos. Hay espacio para escuchar. La energía es neutral, no cargada. El mismo mensaje, diferente resultado. Porque el timing es todo. La pregunta no es solo ¿qué tengo que decir? La pregunta es ¿cuándo está listo el campo para recibirlo? Tienes que decidir algo. Tu mente dice, decide ya, no seas indeciso. Pero hay algo en ti que sabe. Todavía no. Todavía falta información. Todavía no ves el panorama completo. La decisión no está madura. Aquí hay dos errores opuestos. Error 1. Decidir antes de tiempo. Por ansiedad, por presión social, por miedo a parecer indeciso. Resultado, decisiones que luego tienes que deshacer. Error 2. No decidir nunca. Por miedo al error, por querer certeza absoluta, por esperar las condiciones demasiado perfectas, que nunca llegan. Resultado, oportunidades perdidas. El timing perfecto es cuando tienes suficiente información, no toda, suficiente. Tu cuerpo ya sabe, aunque tu mente aún dude, y el contexto está alineado. No puedes forzarlo, pero puedes reconocerlo cuando llega. Quieres escribir algo, crear algo, desarrollar un proyecto, y te sientas a forzarlo. Resultado, basura. Esfuerzo masivo, resultado mediocre. Ahora imagina esto. La idea está gestándose, todavía no está lista del todo, todavía no es tiempo. Haces otras cosas, vives, caminas, dejas que la idea madure en segundo plano. Y entonces un día, sabes que es el momento. Te sientas y fluye. No porque ese día seas más talentoso, sino porque percibiste el timing correcto. La creatividad tiene sus estaciones. En invierno, la gestación invisible. En primavera, los primeros brotes. En verano, un crecimiento explosivo. En otoño, cosecha y completación. El error es querer verano permanente o invierno permanente. Forzar crecimiento cuando es tiempo de gestar, o gestar eternamente cuando es tiempo de cosechar.
Esperar mal, pasividad ansiosa. Estás esperando pero sufriendo. Cada día preguntándote, ¿ya? ¿Ya? Esperar bien, atención relajada, confianza. Sabes que algo está gestándose. No fuerzas, pero tampoco te desconectas. Es como un gato esperando al ratón, completamente relajado y absolutamente alerta. Cuando el momento llega, no hay duda. No hay creo que es el momento. Simplemente es y actúa. El problema moderno es que confundimos velocidad con timing. Rápido es mejor. No. Oportuno es mejor. Una palabra dicha en el momento correcto vale más que 1000 discursos fuera de tiempo. Una acción en el momento preciso logra más que años de esfuerzo forzado. ¿Cómo sabes que es el momento? Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Hay una sensación de sí en el cuerpo. No hay resistencia interna masiva. La acción se siente natural, no forzada. El contexto se alinea. Las puertas que estaban cerradas se abren. La información que faltaba aparece. Las personas correctas coinciden. Hay un sentido de inevitabilidad. No estás convenciéndote de actuar. Simplemente sabes que es tiempo. La acción se siente obvia. Eso no significa que sea fácil. Puede ser difícil, pero se siente correcto. Cultiva la paciencia activa. No esperes pasivamente. Pon atención a lo que está gestándose. Como el campesino que revisa la tierra, aunque todavía no plante. Aprende a leer señales. Observa cuándo las cosas fluyen y cuándo hay resistencia. La resistencia masiva, ya sea interna o externa, a menudo significa todavía no es tiempo. Practica el timing en lo pequeño. No todo tiene que ser trascendental. Practica con cuándo hablar en una conversación, cuándo enviar un email, cuándo hacer esa llamada. Siéntelo. Y así vas desarrollando sensibilidad. Confía en el proceso. Cuando algo no está sucediendo aún, pregúntate, ¿es porque estoy evitando o es porque todavía no es tiempo? Muy diferente respuesta para cada uno. Los griegos lo llamaron kairos, el momento que no se mide, el que se reconoce. Damasio descubrió que el cuerpo lo registra antes de que la mente lo sepa. Gigerenzer descubrió que los expertos no son los que más analizan, son los que aprendieron a confiar en esa señal interna que dice ahora. Wallace descubrió que la creatividad no se fuerza, se incuba, en silencio. Y es en realidad el trabajo más profundo. Y Lao Tse lo mencionaba 3000 años antes. El campesino que palpa la tierra, la flor que abre sola cuando es tiempo. El sabio que actúa sin forzar y por eso sus acciones perduran. El sabio que aprendió a distinguir entre el miedo que apresura y la madurez que convoca. Entre la ansiedad que paraliza y la paciencia que afina. Porque hay dos maneras de no actuar. Una es el miedo, la otra es el conocimiento. Y hay dos maneras de actuar. Una es la reacción, la otra es el timing. La diferencia entre ellas no siempre se ve desde afuera, pero se siente desde adentro.
en las conversaciones que tuviste demasiado pronto y que terminaron mal por eso, en las decisiones que forzaste antes de que estuvieran maduras, en los proyectos que abandonaste porque no entendiste que estaban en invierno, no muertos. Y también, si eres honesto, en los momentos donde esperaste demasiado, donde la parálisis se disfrazó de prudencia, donde el miedo al error te robó el momento exacto. El Tao no resuelve esa tensión, la sostiene. No te da una fórmula, te entrena una percepción, con atención, con práctica, con el coraje de equivocarte y aprender de cada error de timing. El mundo seguirá diciéndote, más rápido, decide ya, no esperes, y a veces tendrá razón. Pero más a menudo, lo que necesitas no es velocidad, es presencia, estar lo suficientemente quieto para escuchar al cuerpo que ya sabe, para reconocer una puerta cuando se abre, para soltar cuando algo está completo, para actuar cuando algo está maduro. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para incubar y un tiempo para crear. Hay un tiempo para esperar y un tiempo para decir todo lo que tienes que decir. Y cuando el timing sea perfecto, actúa, sin duda, sin demora. Eso es el Tao. Con cariño, el gran mapa de tu vida.